Bien, creo que esta noche vamos a hablar de un tema un poco más actual. Vamos a ir aterrizando los temas bíblicos antiguos que hemos mencionado desde el día sábado a situaciones más contemporáneas. Y les voy a invitar a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y quiero decirles que es, a diferencia de lo que muchos piensan, uno de los libros de la Biblia mejores escritos. El problema es que muchos de nosotros queremos leerlo con la perspectiva nuestra, que cada uno de nosotros tiene, leer de principio a fin. No obstante, el libro del Apocalipsis, dada la importancia que tiene, fue escrito con un estilo muy cuidado, precisamente para salvaguardarlo durante muchos siglos. Pero el Señor siempre nos ha dado a nosotros los métodos de interpretación para descubrir qué es lo que se dice en ese texto. Apocalipsis 13, versículo 1 en adelante, dice la Biblia: Yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Y la bestia que vi, ojo con los detalles que van a aparecer con esta bestia, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Nosotros hay que recordar, como decíamos ayer, que los símbolos son símbolos, mis queridos presentes. También hay que recordar que el libro de Apocalipsis aquí, cuando dice, vi una bestia que salió del mar y se parecía a un león, a un leopardo y a un oso, ¿en qué pensamos? ¿De dónde saca Apocalipsis estas palabras? De Daniel capítulo 7. De Daniel capítulo 7, es decir, él está diciendo, en el tiempo del fin va a haber una entidad tan poderosa como lo fue Babilonia. ¿Quién más? Medo-Persia. ¿Y quién más? Y Grecia. ¡Jotas! Es decir, estamos hablando de una entidad sumamente poderosa. En estos tiempos, a nosotros nos ha tocado vivir en una época más allá de la euforia. Queridos presentes, están sucediendo hechos históricos nunca antes vistos. En esta época nosotros estamos viendo que el Vaticano detenta el liderazgo más importante del mundo. Eso no era normal hace 100 años, menos hace 200. No vaya usted a pensar que toda la vida la situación ha sido así. No. Y mis queridos presentes, pues tiene algo que ver todo esto con la profecía bíblica. Este país es un país que en dos ocasiones se fue a la guerra contra la iglesia. ¡A la guerra! 1857. 1926, yo no sé cuántos de ustedes saben de la guerra cristera, que en los libros de la primaria ni nos los enseñan. Pero durante 3 años, este país se fue a la guerra. Tremenda situación entre otras situaciones que han pasado. La palabra de Dios habla ahí en Apocalipsis 13 y dice, vi subir. Si vio que es visión o audición, pues visión, ¿verdad? Visión.
vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, noten aquí, 7 cabezas y 10 cuernos. Recuerden que los símbolos son símbolos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus diademas nombres de blasfemia. 10 cuernos y en cada cuerno una diadema. Nombres de blasfemia. Y dice la palabra de Dios, la bestia que vi era semejante, no quiere decir que era exactamente, se parecía a un leopardo. Sus pies como de oso y su boca como león. Ahí están los 3 animales de Daniel 7, ¿lo recuerda? ¿Recuerda que ayer hablamos de los 3? ¿A quién representaba el león? Babilonia. El oso, Medo-Persia, y el leopardo, Grecia. Fíjese, ahí están los 3. Qué interesante. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia se interpreta sola y hay que llevarla de un lado a otro? Y mis queridos presentes, dice, el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Dice la Biblia ahí en Apocalipsis 12 que el dragón no es otro que el diablo. El diablo. Usted me dice, no, pastor, ¿cómo me dice que el diablo existe? Es un asunto de la mente. El día que veas un endemoniado enfrente de ti, escupiendo lumbre, quiero a ver qué dices. No te vas a querer parar ni de tus rodillas, hermano. No te vas a querer parar de las rodillas. Mucha gente piensa que estamos jugando. El dragón le dio su poder y gran autoridad. ¿Cuál fue, después del león, el oso y el leopardo, cuál era la cuarta bestia? Roma. En realidad, Apocalipsis 13 está hablando de la cuarta bestia. ¿Estamos claros hasta aquí? Recuerde usted que la cuarta bestia, dijimos, tiene 3 etapas. Roma imperial, Roma papal y Roma cósmica. Vamos a seguir. Ahora bien, la bestia con cuerpo de leopardo tiene características bien interesantes. En primer lugar, surge del mar. Desde el comienzo surge del mar. Porque aquí adelante, mañana vamos a estudiar que va a aparecer una segunda bestia que sale de la tierra. La serpiente, dice, el dragón le da su poder, su trono, gran poder, gran fuerza. Una de sus cabezas sufre una herida de muerte. Fíjense, ¿cuántas tiene? ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas cabezas? 7. Pero solo una sufre herida de muerte. Es decir, una le dan muerte, ¿no? Y parece que cuando usted le pega a un animal en la cabeza ya parece que se cae, se muere. Pero entonces, dice la Biblia, de manera asombrosa, se recupera de la herida, renace y el mundo se maravilla. El mundo se maravilla y dice, bueno, pero qué poder, qué fuerza. ¿Quién puede luchar contra ella? ¿Quién puede luchar? Nadie. ¿Quién tiene el poder, la autoridad? Nadie. ¿De dónde sale la bestia de Apocalipsis 13? Vamos a hacer una comparación entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 y la bestia de Apocalipsis 13. Vamos a ver si son los mismos. Primero, dice Daniel 7 y 8 que el cuerno pequeño profiere palabras contra el Altísimo. Y Apocalipsis 13 dice que la bestia profiere palabras de orgullo y de blasfemia. También dice la Biblia, Daniel 7 y 8, que el cuerno pequeño trata de cambiar los tiempos y la ley. Pisotea el ejército, sacude el cimiento de su santuario. En cuanto a la bestia de Apocalipsis 13, dice que blasfema contra Dios, su nombre, su morada y los que moran en el cielo. Los santos son entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y aquí viene una cifra bien interesante. Hace guerra contra los santos, ¿cuánto tiempo?
42 meses. Ahorita vamos a ver que en realidad 3 tiempos y medio y 42 meses equivalen a la misma cantidad. Equivalen a la misma cantidad. Por lo tanto, el cuerno pequeño y la bestia con cuerpo de leopardo de Apocalipsis 13 son el mismo personaje. Ahora bien, ¿a quién ataca el cuerno pequeño? Hablábamos ayer que el cuerno pequeño ataca al santuario, porque el santuario está en el cielo, el trono de Dios. Pero el cuerno pequeño, ha dicho, está aquí en la tierra. Está aquí en la tierra. Pero y si tú quieres acercarte a Dios, tienes que hacer ciertos ritualismos. Pero si esta noche, en este momento, yo puedo encontrarme en el trono de Dios con el Padre Celestial a través de Jesucristo. El cuerno pequeño, en cambio, dice, ¡no! El santuario está en la tierra. Ataca al pueblo de Dios. Ataca al pueblo de Dios. Y mis queridos presentes, a lo largo de la historia, las mayores luchas de intolerancia han sido de carácter religioso. De carácter religioso. Decíamos ayer también cómo ha habido una serie de persecuciones y el asunto ese de la Inquisición ya no sale mucho, pero aquí en México, decíamos ayer, en esta ciudad, allí en la plaza de Santo Domingo donde va la gente mala a sacar facturas chuecas, ahí hubo autos de fe. ¿Qué son autos de fe? Se quemó gente. En esa placita, frente a esa iglesia, ahí está el palacio de la Inquisición. A ver qué día hacemos aquí en la iglesia un tour ahí para ver cómo se hacía un auto de fe. Pero es una cosa impresionante. Ahí está la biblioteca, donde está registrado todo eso. Queridos presentes, el cuerno pequeño ataca el carácter de Dios, decíamos ayer. Mucha gente piensa que Dios es malo, a lo mejor tú que estás sentado aquí piensas que Dios es malo, que Dios te debe algo, que Dios ha sido cruel contigo. Esas ideas no nacen de la palabra de Dios. Nacen de un concepto equivocado que este personaje ha metido en la población. La soberanía divina. Querer usurpar el nombre de Dios. Decir, yo soy el vicario de Cristo. ¿Sabe usted lo que es vicario? ¿Qué quiere decir la palabra vicario? Uno que está en lugar de otro. Y según la Biblia, ¿quién es el vicario de Cristo? ¿Quién se quedó en lugar de Cristo? Cristo dijo, yo me voy, pero les voy a dejar otro consolador. ¿Y quién es el consolador? El Espíritu Santo. Ese es el vicario de Cristo. Nadie más puede usurpar ese lugar. Y el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, no es otro que Dios mismo. La gente dice, oiga pastor, pero ¿cómo Dios se manifiesta en 3 personas? Yo no lo entiendo. Hermanito, si el agua tiene 3 estados, ¿cuáles son los 3 estados de la materia? Líquido. La pregunta es, ¿el vapor es agua? Sí. ¿El hielo es agua? ¿El líquido es agua? Si el agua se puede manifestar de 3 formas, ¿cuánto más Dios? Por favor, Dios se puede manifestar en un Padre, Hijo o Espíritu Santo, de la manera que Él quiera. Él es Dios. Si un elemento de la materia se manifiesta de 3 formas, ¿cuánto más Dios? Mis queridos presentes, la ley de Dios es santa, justa y buena, pero el cuerno pequeño la ha destrozado. No solamente 1 ni 2 ni 3, los 10 mandamientos. Porque decíamos ayer que una vez que tú tocas lo que es perfecto, ¿qué pasa? Lo echas a perder. No toque lo que es perfecto. No lo mueva porque lo echa a perder. Ahora bien, el libro del Apocalipsis tiene características bien interesantes. Y en realidad lo que vemos en el Apocalipsis es cómo el diablo y sus secuaces, como la bestia del mar, quieren imitar a Jesucristo.
porque asumen una actitud del anticristo. Por ejemplo, dice la Biblia que en Apocalipsis 2:27 que Cristo recibe autoridad del Padre. Pues la bestia recibe autoridad ¿de quién? Del dragón. Ella también tiene autoridad, ¿verdad? Cristo se siente en el trono con el Padre, Apocalipsis 3:21. Pues el dragón le da su trono a la bestia. ¿Cuál trono? ¿Cuál trono? No, pero ella dice, yo también tengo trono. Si Cristo tiene trono, yo también tengo trono. Cristo sufre una herida mortal. En Apocalipsis 5:6, el cordero que fue inmolado sufre una herida mortal. Pues Apocalipsis 13:3 dice que la bestia también sufre una herida mortal. ¿Se dan cuenta? Pretende imitar a Jesucristo. Pretende hacer la función de Jesucristo. Cristo es adorado por el universo, Apocalipsis 5:13. Pues la bestia es adorada por los habitantes del planeta. Lo que está haciendo, lo que hay aquí en realidad es un gran conflicto, es una batalla por la adoración de los seres humanos. Mientras que Cristo tiene algunas actividades, lo que hace la bestia es imitarlo, para tratar de ganarse la adoración de este mundo. Mis queridos presentes, dice la Biblia que la bestia gobierna 3 años y medio, 3 tiempos y medio, que no es otra cosa que 3 años y medio. Hay un principio en la palabra de Dios que se llama el principio de día por año. Allí en Ezequiel 4:6 dice que en la interpretación profética un día equivale a un año. 42 meses y 3 años y medio, siguiendo, tomando en cuenta que el año judío tiene 360 días, equivale a 1260 días, que esa cifra va a aparecer más adelante otra vez. Por lo tanto, aplicando el principio de día por año, se trata de 1260 años. Dice la Biblia que, vamos a regresar aquí a Apocalipsis 13 para que lo vamos a ver. Dice capítulo 13, versículo 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar ¿cuánto tiempo? 42 meses. 42 meses son 1260 días, 1260 días son 1260 años. ¿A poco hay 1260 años de gobierno del poder papal? Pues vamos a ver. Los ostrogodos, una de las tribus bárbaras que fueron las últimas en ser derrotadas, vivían al norte de Italia. Dice la historia que los ejércitos del imperio expulsaron de Roma a los ostrogodos, que eran arrianos. Arriano quiere decir que no creían en la Trinidad, no creían en Jesús, que Jesús era Dios, y tampoco aceptaban el dominio del papado. Y no crean que antes se discutía nada más así, hablando, se iban a la guerra, se iban a la guerra. Pero en el año 538, esta tribu de los ostrogodos fue la última en ser aniquilada. Y hasta entonces, el poder papal empezó a dominar completamente este mundo. Recuerde que el Imperio Romano cayó en el año 476 después de Cristo. Para el año 538 ya había papado. Pero no podía dominar, no podía gobernar, porque tenía las 3 tribus arrianas ahí que le daban duro, no dejaban gobernar. Ahora sí, a partir del año 538, es una fecha política 100%. Y si nosotros contamos a partir de aquí, de este año, 538, 1260 años, ¿a qué año nos lleva?
al año 1798. 1798 nos lleva a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo una trascendencia de carácter importantísimo. Después, Francia, en realidad Francia es la madre de la democracia contemporánea. Los franceses dijeron, no queremos más rey y no queremos más prepotencia religiosa, y empezaron a hacer un matadero de gente. Ustedes recuerdan en las épocas del terror en Francia, pero en realidad la influencia de Francia y el hecho de que hayan invadido España, pues gracias a eso en parte acá se movieron para independizarse, porque ya venían los franceses para acá. De hecho vinieron años después, pero en otras condiciones. Y mis queridos presentes, después de una serie de condiciones para implantar la República Romana, el general Louis Alexandre Berthier, el 15 de febrero de 1798, le advirtieron al Papa Pío VI, tienes que quitarte de tu trono porque ahí vamos. No, dijo, yo no me quito, yo los voy a excomulgar. Los excomulgaba y los franceses seguían avanzando, ¿no? Y dice la historia que el 15 de febrero de 1798, Louis Alexandre Berthier entra en el salón, ahí en el Vaticano, y cuando él está en su cumpleaños, en su aniversario, con todo el caballo se meten al salón y empiezan a bajar los escudos con sus espadas los franceses. Y le dice Berthier, declaro la República Romana. Se llevan al Papa, lo suben en una carreta y se lo llevan a Francia. Oiga, ¿quién hubiera pensado en una situación de estas? Nadie. Que alguien se hubiese atrevido semejante barbaridad. Oiga, pero ¿cómo puede ser? Nadie lo defendió. Y se lo llevaron a Francia, y lo peor de todo es que en el camino que se les muere, man. Ay, ¿cómo se les murió? Y Berthier le dijo a Napoleón, ¿sabes que se me murió en el camino? ¿Cómo que se me murió? ¿Y ahora qué hacemos? No, pues ya no hay papa. El siguiente, Pío VII, tuvo que sufrir una humillación tremenda, pero este acto, con este acto se pensó que el papado se había terminado. Nunca más va a volver a dominar el planeta. Una decadencia tremenda, tremenda. ¿Por qué creen que se independizan los países de América Latina? Nunca se hubieran independizado si esto no pasa. Nunca le hubieran quitado al clero en México el 70% de las tierras. Nunca Benito Juárez hubiera hecho la famosa ley de desamortización de los bienes eclesiásticos. Nunca hubieran mandado ejércitos aquí y eso no se mueve. Pero ya no tenía la misma fuerza que antes. Ya no tenía la misma fuerza. Cuando los clérigos mexicanos clamaron al Vaticano, ayúdenos, nos están quitando las tierras los liberales mexicanos. ¿Ni quién? Aguanten ahí. ¿Cómo iban a aguantar? El papado fue humillado e ignorado durante gran parte del siglo XIX. Oiga, en este país se fueron a la guerra y ni quien los ayudara a los clérigos mexicanos. Perdieron la guerra. Cuando perdieron la guerra se fueron a Europa a buscar a un príncipe europeo católico para salvar a México. ¿Cómo se llamó ese príncipe? Fernando Maximiliano de Habsburgo. 1862. Ahí viene con su esposa, doña Carlota, ¿no? Ahí viene con su esposa para salvar la religión en México. Y se lo tronaron también. ¿Ustedes recuerdan que Juárez lo mandó fusilar allá en el Cerro de la Campana? Pero cuando llegó Maximiliano, Juárez salió corriendo, ¿no? Hasta allá,
lo que hoy se llama Ciudad Juárez, ¿no? Allá fue la capital de México, fue volando, ¿no? Queridos presentes, hasta 1870, el Concilio Vaticano I, en el Concilio Vaticano I que se volvió a escuchar la voz la voz del Papa al aprobarse la infalibilidad papal. Durante gran parte del siglo XIX, calladito, no se escuchó la voz. No se escuchó la voz. Pasaba esto, pasaba aquello, del comunismo empezó a crecer, empezó a abundar, empezó a haber luchas, no podían hacer nada, porque ya no tenía fuerza, ya nadie lo tomaba en cuenta. Y peor aún, dentro de la misma iglesia, empezó a haber movimientos tremendos. Apareció el modernismo, una serie de sacerdotes e investigadores empezaron a decir, oigan, nosotros estamos quedándonos atrás, en el mundo ya hay electricidad, ya apareció el teléfono, ya aparecieron los trenes, y nosotros seguimos predicando en latín, la gente ni nos entiende, nosotros seguimos vestiéndonos de esta manera, parecemos medievales, tenemos que cambiar. Pero no hubo eco para el modernismo a principios del siglo XX. Además, el escasísimo liderazgo internacional. Allá estaba en Europa, allá en Italia, encuevados. Pero de allá no salía, no había liderazgo, no había fuerza. ¿Qué le importaba a América lo que dijera el Vaticano? Muy poco, muy poco. En España empezó a haber la guerra de los republicanos y cuántas cosas no pasaron. Mis queridos presentes, peor aún, para recuperar el poder. Durante la Segunda Guerra Mundial, el papado apoyó a los países del eje, se puso del lado de los alemanes. Y hay imágenes, hay video del Papa bendiciendo los tanques italianos para que mataran a muchos ingleses. Pero que van perdiendo los alemanes. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? No, pues vamos a cambiarnos de lado. Oiga, la gente quedó enojadísima, los países, los aliados quedaron enojadísimos. Incluso hasta el día de hoy hay acusaciones porque nunca los llevaron al juicio, famoso juicio de Nuremberg, y nunca pidieron perdón. Hasta recientemente, hace un año ahí, dijeron 2 o 3 declaraciones en Israel, precisamente. Pero mis queridos presentes, el encono hacia el papado era muy grande en el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, era un país sumamente antipapado. Por ejemplo, en 1852, Pío IX envió un bloque de granito para que iba a formar parte de la estatua de George Washington. Pero, cuando la gente se enteró, el papado había enviado un bloque de granito para formar parte del monumento, se armó un escándalo, una turba fue y se opuso. Y no se puso el bloque de granito, lo llevaron a una bodega, pero 2 años después la turba fue en toda la bodega y tiró el bloque al río Potomac. Y no querían nada ahí que proviniera del Vaticano. Caray, cuando uno lee la literatura estadounidense del siglo XIX, se nota un enorme encono hacia el Vaticano. Pero las cosas iban a empezar a cambiar. Las cosas iban a empezar a cambiar. Después de la Segunda Guerra, la situación estaba muy mal. Muy mal. Por ejemplo, con este país, con México, ni siquiera había relaciones internacionales, diplomáticas. Con mucha gente estaba muy molesta con el Vaticano, dada su participación en la Segunda Guerra. Así que
una serie de líderes dijeron, tenemos que celebrar un nuevo concilio, Vaticano II. Se considera que este concilio fue uno de los grandes intentos por tratar de actualizar al clero. Todavía hasta 1863 seguían predicando en latín. La gente no entendía, por favor, ¿qué va a entender latín? Y luego volteados, celebrando algo que la gente ni entendía. Y en 1965, dijeron, tenemos que hablar en el lenguaje de la gente. Tenemos que promover la Biblia. Por primera vez se invitaron a líderes de otras denominaciones, así como religiones no cristianas, incluyendo a los judíos. Por primera vez se abrió un poquito la puerta a decir, oigan, pues no somos los únicos. Pero un sector de la iglesia, del sector ultraconservador, se molestó muchísimo por el Vaticano II. Muchísimo. Y les dijo, ustedes están abriendo la puerta a los liberales de la iglesia. Y hubo una enorme división, una notable división que se vivió básicamente en la década de los 70. Si usted lee los libros que vienen del Vaticano, los libros de los grandes autores católicos, que hay muy buenos, por cierto, uno ve ahí el encono de las dos líneas, el ala conservadora y el ala liberal. Pero entonces, mis queridos presentes, antes de pasar ahí, la cosa va a tronar en 1978. Porque al nombrar al Papa Juan Pablo I, en agosto, en que era julio del 78, resulta que a los 34 días amanece muerto. ¿Y quién lo mató? Aquí no hay autopsia, mijito, aquí está el Papa. Pero la policía llegó, no, ya está dentro del baúl, ya está dentro del ¿cómo se llama? El féretro, ya no se puede tocar. ¿Quién lo mató? No, murió accidental. Pero en el mero momento del encono, justo, muere. Amanece muerto, solo 34 días. Es muy evidente que el choque de las dos facciones le costó la vida a Juan Pablo I. En ese momento, hay autores que dijeron, es el final del clero. Nosotros cuando lo leemos desde México, se nos hace imposible, ¿no? Imposible. Sobre todo en un país como este, de tanta efervescencia religiosa. Sin embargo, créanme que la cosa estuvo muy difícil. ¿Qué había que buscar? Pues resulta que en Polonia, un joven llamado Karol Wojtyła sabía desde jovencito que él quería dedicarse a María como un esclavo. Millones de polacos. Polonia es un país que sí ha sufrido, hermanos. México es un país chillón, pero Polonia sí ha sufrido. Ellos sí saben lo que es el sufrimiento. Nosotros no, nosotros de veras que no tenemos perdón. Somos una bola de chillones. Esa gente polaca, que veas cómo violan a tus mujeres, cómo matan a tus hijos y cómo te llevan preso y te obligan a trabajar, como primero los nazis y luego los rusos. Oiga, pobre Polonia. Polonia es un país que sabe lo que es el sufrimiento. Toda esa zonita ahí de esa parte de Europa, qué situaciones tan duras pasaron. Y a él le tocó vivir el dolor, el sufrimiento, ver cómo violaban a las mujeres, cómo los soldados rusos mataban a los muchachos polacos. Y él dijo, es que María tiene que liberar a Polonia. Él creía que su consagración a María era un movimiento geopolítico para liberar a Polonia de la influencia rusa. Muchacho muy inteligente, muy capaz. Se hace sacerdote y poco a poco
poco a poco va creciendo en el liderazgo católico, se hace obispo de Cracovia, su lugar de desarrollo impresionante. Él asiste a los concilios, al Vaticano II, y ve cómo se están dando con todos los liberales, con los conservadores. Y él dice, esto no puede ser. El liderazgo está temblando. Y el 16 de octubre de 1978, ante la sorpresa de mucha gente, es elegido papa. Es elegido papa. Y él considera este hecho como, pues, una obra directa de María. Es que María me ha elegido, la madre de Jesús. Sin embargo, él trae un discurso muy bueno, y el discurso dice, todo debe cambiar, todo debe cambiar. ¿Y sabe dónde va a celebrar el primer discurso? En enero de 1979, aquí en México. Vamos a México. Por primera vez en la historia. Vamos a México. ¿Y por qué a México? Pues, oiga, usted no puede entrar a México. Es anticonstitucional. Pero la madre del presidente López Portillo dice, oye, mijito, mira que yo quiero ver al Papa aquí en mi casita. Y el secretario de Gobernación, entonces, don Jesús Reyes Heroles, le dice, oiga, presidente, pero eso es anticonstitucional. No te preocupes, yo pago la multa. ¿No? Está registrado que así fue. El hombre que dijo que su hijo era el orgullo de su nepotismo, ¿no? Y ahí viene, enero de 1979. El gobierno mexicano nunca se imaginó, pero ni de chiste, se imaginó el impacto que iba a tener Juan Pablo II en México. El país entero se volcó en pos de Juan Pablo II. Pues ¿cómo podía ser de otra manera? 1979, México hundido en dos devaluaciones, la del 76, justo cuando los precios del petróleo se habían desplomado, el desempleo, el inicio de las grandes migraciones a Estados Unidos, la gente triste, además los acababan de eliminar del Mundial del 78, y el país estaba hundido. A mucha gente le afecta mucho eso del equipillo verde, a mucha gente le afecta mucho. Óigalo, la gente estaba por los suelos, y llega Juan Pablo. Bueno, las calles poblaron de gente. Les cantaron como el gran amigo que llegaba por todo el país. No es tonto, necesitaba publicidad, necesitaba las cámaras. Necesitaba un pueblo proclive, fanático. Un pueblo efervescente. Pues, se vino para acá. Y estremeció al gobierno. Nunca lo esperó. Él viajó por todo el mundo, estableció relaciones con diferentes países. Y él logró su objetivo. Voy a visitar los países donde haya más problemas para presionar al gobierno. Tremendo, ¿eh? Y empezó a hacer viajes, y viajes, y viajes, y viajes. Pero entonces llegaría mayo de 1981. Mientras él va en su papamóvil descubierto, una niña está saludándolo con una imagen de la Virgen del Fátima, y justo es 13 de mayo, Día de la Virgen del Fátima. Juan Pablo se inclina, extiende su mano a la niña, y en ese momento detrás de la niña, un pistolero